Hoy seguimos entonces con nuestro amigo Moisés, compartiendo un poquito de su vida, ¿no? Y el texto que nos toca está en Éxodo, capítulos 3, versículo 4 al versículo 10. Dice la palabra: Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Hoy voy a enviarte a Faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Amén. 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 Hoy quería hablar un poquito, ya que la semana pasada estuvimos con el tema de la antivocación, pues quería seguir un poquito ese tema en la vida de Moisés, no solo hoy, los siguientes domingos también. Así que hoy el tema sería, en la vida de Moisés, vemos al Dios que llama, ¿no? Que vocacciona, que llama. La palabra, que es la naturaleza divina comunicada y que es la intención de seguirlo siendo, dice, la palabra dice con efecto: desde que estoy aquí y tú sabes que estoy aquí, desde que te estoy hablando y me estás oyendo, desde la palabra vino a ser aquí, desde que Dios ha penetrado aquí el impenetrable sentido del hombre mortal. Esto es suelo sagrado en el que estás de pie. Tú no andas aquí calzado. Tú te has expuesto de inmediato, sin intermediación de contactos. Tú te has expuesto a la santidad. En este lugar de santidad donde lo conocisteis, tus pies descubiertos reconocen que estás totalmente descubierto y desnudo en un lugar santo, la tumba de tu existencia, tras haber sido introducido por la palabra de Yahvé. Ese es un breve comentario, un poco poesía, ¿no? Escrito por un teólogo de hace bastantes años, hace mucho tiempo, acerca de esa experiencia que tuvo Moisés con Dios en el desierto. Nuestro Dios siempre se comunica, ¿no? Es un Dios comunicativo, en ese sentido de que siempre nos llama, siempre se revela, siempre se comunica. Por eso a la Biblia la llamamos la palabra de Dios, ¿no? Porque es la comunicación de Dios. Su palabra siempre nos llama y nos convoca, tanto a la vida eterna como el paso final de nuestra existencia humana, ¿no? En el futuro, como siempre nos llama a la misión, a la obra, al servicio y a la consagración al Señor. Son dos cosas que no se pueden separar. A veces pensamos que sí, Dios me ha salvado, después de mi muerte estaré con Él eternamente. Y eso es una realidad. Si creemos en Cristo, eso es lo que nos espera, gracias al Señor. Pero es que eso no quita valor o importancia a la llamada de Dios a una vida de compromiso y de servicio aquí, antes de llegar ese momento de estar con Él en la eternidad. En el estudio de la semana pasada hablamos un poco acerca de la experiencia antivocacional de Moisés, ¿os acordáis?
cuando intenta por su propio poder, fuerza y conocimiento, experiencia y etcétera, pues ser el liberador de su pueblo, de Israel, de la esclavitud en Egipto. Pero ahora, con el texto que tenemos ante nosotros, vemos una parte de cómo se ha dado la llamada y cómo se ha dado el encuentro vocacional de Dios con Moisés. Una llamada que tuvo lugar en la forma de un diálogo divino-humano, ¿no? Dios le hablaba a Moisés como nos habla a nosotros, ¿no? Conforme lo veremos, incluso hasta el capítulo 4, 17 de Éxodo, vamos a ver cómo se va desarrollando ese diálogo vocacional, ¿no?, entre Dios y Moisés. La llamada de Dios a Moisés ocurrió en un evento claramente comunicativo. No fue Moisés de repente él tuvo una visión de la zarza, ¿no?, que ardía pero no se consumía, pero además de esa visión, él entró en diálogo con el Señor. Así que podemos tener visiones, podemos tener conciencia de eso, de lo otro, pero sin la comunicación entre Dios y nosotros, pues parece que falta el corazón del concepto y de la experiencia de vocación, ¿no? Pues fue un evento claramente comunicativo. Interesante que dice, él vino y dijo, saca mi pueblo y llévalo a la tierra de la promesa, ¿no? Esa fue la comunicación. Claro, ese es un resumen de toda la comunicación, de toda la palabra comunicada y revelada por Dios a Moisés en ese momento. Pero el teor era eso, ¿no? Era eso. Él vino y dijo, saca mi pueblo y llévalo a la tierra de la promesa. Pues en este texto que hemos leído de Éxodo 3, 4 a 10, el habla le pertenece más a Dios que a Moisés. Moisés también tuvo su momento de expresarse, de hablar, pero el protagonista de la comunicación ha sido el Señor, que todavía seguía interesado en la liberación de su pueblo. Y Moisés lo sabía desde hace 40 años, cuando intentó hacerlo porque estaba convencido por el Señor, por supuesto, que Él era el liberador del pueblo, ¿no? Pero no era el momento y no era la manera, ¿no? Entonces, Moisés habló, se expresó al Señor, pero todavía en este momento Moisés seguía más interesado en observar el fenómeno rarísimo de la zarza, que prestar atención al ángel del Señor, ¿no?, que estaba allí presente, al propio Cristo, al propio Dios, que estaba allí presente, llamándolo, convocándolo a una misión. Su atención, sin embargo, acaba por ser vocacionalmente direccionada cuando el Señor lo llama por su nombre, Moisés, ¿no? Moisés, Moisés. Y entonces como si fuera un susto, ¿no?, que tomara Moisés. Estaba viendo un milagro, un fenómeno, algo totalmente nuevo para él, pero su atención es capturada por Dios cuando lo llama por su nombre, por su nombre. La voz de Dios que nos llama por nuestros nombres a cada uno de nosotros es uno de los hechos más tranquilizadores que encontramos en la revelación bíblica. Cuando me llama por mi nombre, cuando te llama por tu nombre, ¿no? Es uno de los hechos más tranquilizadores y nos revela acerca del carácter personal del trato de Dios con nosotros. Él nos trata como personas que somos. Él también es una persona, ¿no? La personalidad de Dios en contacto con la nuestra y en comunicación. Una comunicación bastante objetiva. Nos restaura y nos llama, ¿no? O como dice el Pacto de Lausana en uno de sus párrafos, Dios saca del mundo a su pueblo y luego lo envía otra vez a ese mismo mundo con una misión.
una misión de vivir el Evangelio y de proclamar su salvación de forma bastante especial. La pronta respuesta de Moisés nos indica que Moisés estaba dispuesto, ¿no? Indica su disposición, su apertura para la palabra de Dios. Él estaba esperando ese momento, ya esperaba por 40 años que algo pasara, ¿no? Estaba esperando y así se mantiene dispuesto y abierto a oír lo que le tiene que decir el Señor, aunque todavía mantuviese dudas en su corazón en cuanto a su papel personal en la obra de redención de Israel, ¿no? De sacar a Israel del estado y de la situación de esclavitud en que vivía. De joven había deseado ser el libertador de Israel, pero ¿en qué sentido la esclavitud de Israel le seguía molestando a él, a Moisés? ¿No? ¿En qué sentido le seguía molestando? Porque él, a 40 años antes, estaba bastante molesto. Tan molesto que mató a un egipcio y luego intentó interferir en la pelea de dos hebreos. Estaba así de molesto, ¿no? Sin embargo, era Moisés, de hecho, la propia respuesta de Dios a sus oraciones por Israel a lo largo de aquellos 40 años, penosos 40 años en Madián. Penosos porque por 40 años él se quedó dando vueltas y vueltas y vueltas a lo que pasó, al hecho de que se había convertido en un asesino y que fue rechazado por ambos pueblos, ¿no? Su pueblo de origen y el pueblo que lo adoptó, pues ambos lo rechazaron y él tuvo que huir a una tierra, bueno, sí que se quedó un poco entre parientes, ¿no? Entre los madianitas, que eran como primos de su padre, algo por el estilo. No estaba tan distante de sus raíces, pero sí que no estaba en casa, en ninguna de sus dos casas, la hebrea y la egipcia, ¿no? Y ya sin fuerzas de pensar en dar pasos para liberar a Israel. Oraba, supongo, oraba por Israel a lo largo de estos 40 penosos años de Madián. Y estaba seguro que el Señor actuaría a favor de su pueblo, pero ya no quería más ser el instrumento humano de esa acción divina. Él lo había intentado, no resultó nada bien, pues que el Señor llame a otros. Sigo orando por Israel, sigo orando para que el Señor levante y llame a la persona adecuada, porque yo no fui y no sigo siendo esa persona. Y posiblemente estos sentimientos se consolidaron en su corazón tras 40 años. Todavía debía rendirse al llamado y a la misión de Dios, pero no sin antes reconocerlo en su santidad y reconocerse a él mismo como necesitado ante el Dios Santo. Él necesita a Dios y lo tenía que reconocer. Y esta es justo la primera cosa que le pasa a Moisés. Y creo que también a nosotros, tras su respuesta al oír que Dios le llamaba por su nombre, él dice a Moisés que no debía acercarse más, sino descalzarse, ya que aquel lugar era tierra santa, ¿no? De esa manera el Señor se muestra a Moisés en su santidad. El Señor se muestra a Moisés en su santidad. Aquel lugar solo era tierra santa porque el Señor Santo estaba presente, porque el Santo Señor estaba hablando y llamando y convocando, porque ha sido santificado o separado para el propósito especial de esta vocación que Dios le tenía a Moisés, ¿no? Este salón donde estamos puede ser un lugar santo si abrimos nuestro corazón al oír la voz del Señor que nos llama. Si estamos sentados en una cafetería, tomándonos un café o una caña y hablando con alguien, pues ese es un lugar santo, si ahí respondemos a la llamada del Señor en nuestras vidas. El lugar es santo
no porque se convierte en un templo sagrado, sino que porque el Señor está presente, ¿no? Porque el Señor se manifiesta, porque el Señor llama, porque el Señor habla a nuestros corazones. De esa manera, las llamas del fuego que no consumía la planta, pues se tornaron en el emblema manifiesto de la santidad de Dios, ¿no? Como un emblema, como un símbolo de la propia santidad de Dios. La santidad de Dios se expresa de manera más fuerte al presentarse el Señor diciéndole a Moisés: yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, versículo 6, ¿no? O sea, Dios le conecta, ¿no?, a Moisés con sus propios antepasados, su padre y los patriarcas, Abraham, Isaac y Moisés. Y dices, mira, es que sigues esta misma descendencia, sigues en esta misma línea. Fueron mis siervos y tu padre también. Y tú serás mi siervo. Aún estando en Madián, fuera de donde sería la tierra del Señor, ¿no?, Dios se le manifiesta como el Dios de sus antepasados en Canaán. Da igual si estoy en Madián, fuera de la Canaán sagrada, da igual si estoy en Egipto, da igual si estoy en una chabola de esclavos en los afueras de las ciudades egipcias. Soy parte del gran pueblo de Dios en el mundo, ¿no? Y el lugar donde estoy se convierte en un lugar santo porque ahí es donde el Señor habla conmigo. Ahí es donde el Señor habla con cada uno de nosotros. En una época en que se concebía la existencia de dioses territoriales, no sé si habéis oído hablar de ese concepto, ¿no? En aquella época los dioses eran territoriales, o sea, Canaán era tierra de los hebreos, pues el Dios de los hebreos solo se manifestaba en el territorio de Canaán. Egipto tenía otros dioses, ¿no? Fuera del territorio de Egipto, pues esos dioses o no existían o tenían que respetar el territorio del dios del otro país. Y así era el concepto. Por eso en las guerras ellos decían, hemos vencido al otro pueblo y de igual manera nuestro Dios ha vencido el Dios del otro pueblo, ¿no? Entonces eran batallas humanas, pero también batallas entre los diferentes dioses y entidades que creían que controlaban sus territorios y sus vidas. Entonces, en esa época en que se tenía esos conceptos de dioses territoriales, el Dios que se encuentra con Moisés fuera de su territorio se revela como el único santo y verdaderamente divino Dios, Señor. Por lo tanto, ante la santidad de Dios no hay lugar ni espacio para el ser humano pecador. Moisés no podría acercarse, debía descalzarse y al final se cubrió, versículo 6, se cubrió el rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Nadie puede ver la faz de Dios y seguir viviendo. Ese es el concepto de santidad, ¿no? Nosotros jugamos mucho con eso de santidad, de ser santos, ¿no? Abrimos excepciones para cosas. Sí, no, vale, eso te hace feliz, ¿no? Pues no pasa nada, Dios lo va a entender. Sigue adelante porque eso te hace feliz. Abrimos la puerta y destrozamos las fronteras del concepto de santidad, pero el concepto bíblico de santidad es que nadie puede ver la faz de Dios y seguir vivo. El pecado nos separa culposamente de la presencia santa de Dios. Al quitarse las sandalias, Moisés se descalzaba del andar diario y de su propia vida, ¿no? Se desnudaba el alma delante de Dios para acercarse a Él en verdadera adoración, en verdadera sumisión. Quitarse las sandalias, porque la tierra que pisas es una tierra santa, significa eso. Moisés, desnúdate
el alma de todos tus pecados, de todas tus iras, de todos tus raciocinios y justificativas que están ahí enganchadas unas a la otra hace ya 40 años, ¿no? Adore y sométate, conociendo a Dios y reconociéndolo como el Dios de toda la santidad, de toda la gracia, el Dios que perdona estos raciocinios, porque a veces lo que Dios nos perdona no es solamente una mala palabra, una mala acción o una mala intención, sino que todo el mecanismo mental, cultural, personal que llevamos dentro. Difícilmente ni Moisés, ni yo, ni ninguno de nosotros conseguimos oír con claridad y responder con sinceridad al llamado de Dios si nos mantenemos calzados y vestidos de uno mismo. Pero la narrativa de la vocación sigue con la palabra siendo dicha por el Señor. Llamo la atención para los versículos 7, 8 y 9, estos 3 versículos, haciendo una cuidadosa descripción de la situación de los hebreos, ¿no? Dios en su discurso, en su diálogo con Moisés, estos 3 versículos, llama la atención para lo que le pasó a él, al Señor, ¿no? Cómo el Señor vio y cómo él describe la situación de los hebreos, tal como la veía él, el Señor. Versículo 7 hace como eco al capítulo 2, versículos 22 y 23. Son como capítulos paralelos, son textos paralelos. Si podéis, mientras voy hablando, podéis comparar estos versículos 7, 8 y 9 al capítulo 2, versículo 23 y 24. Vais a ver que hay una similitud y un paralelo interesantísimo, ¿no? El Señor siempre ha oído y sigue escuchando el clamor de su pueblo, ¿no? Aun cuando no le clamamos a Él. Porque Él dice, yo escucho el clamor de Israel, sus gemidos y su angustia cuando son castigados por los capataces. Su clamor, pero ellos no clamaban a Dios. No vemos en ningún lugar de los 3 primeros capítulos de Éxodo que los israelitas clamaban a Dios por la situación que vivían. Clamaban unos a otros o a algún dios egipcio o porque ya estaban totalmente, habían abandonado totalmente la fe hebrea, ¿no? La fe en el Señor. Pero el Señor, aún así, aún sabiendo que no estaban clamando a Él, tenía sus oídos atentos al clamor de este pueblo. Y su acción es completa, ¿no? Si podéis seguir, versículos 7 a 8, Él ve la opresión. Él ve la opresión. Luego, Él escucha el clamor. 3, Él sabe cuán profundo es el sufrimiento. Así que para el Señor, conocer el sufrimiento significa que el sufrimiento ha sido interiorizado en el propio ser divino y que Dios sufre con su pueblo. Sufre con nosotros, nuestros propios sufrimientos. No se trata de un Dios ausente. Estos versículos muestran que el Señor ve la opresión, que el Señor escucha el clamor y que el Señor sabe cuán profundo es el dolor de su pueblo. No solo de los israelitas, sino que también los nuestros, ¿no? Israel no solo ha pasado por el sufrimiento en Egipto, porque así lo determinó el Señor. Y solamente ha vencido esa situación porque Dios conocía perfectamente su sufrimiento y porque Dios lo libró. Estos versículos del 7, 8, bueno, hasta el 10, ¿no? Claramente revelan las razones de Dios para actuar. Y son el preludio para todos los hechos de Dios que se seguirán. Seguirán algunos eventos extraordinarios por medio de Moisés, por supuesto, ¿no?
vienen cosas tremendas, vienen las 10 plagas, viene el mar que se abre, viene luego 40 años en el desierto. Viene el suplimiento de Dios cada día con el maná y todo eso. Vienen obras extraordinarias. Y estos 3 versículos, o 4, el 7, 8, 9 y 10, revelan las razones que tenía Dios para actuar. Y son el preludio para todos esos hechos de Dios que se seguirán aquí en Éxodo. La libertad a ser experimentada en el evento del Éxodo no solo es la libertad de la opresión, es también la libertad para vivir en la tierra de la bendición y de la vida. O sea, libertad de algo que oprime y libertad, consecuentemente, para disfrutar de la vida que Dios nos tiene reservada. En ese sentido, Dios revela su decisión de sacar a Israel de la esclavitud egipcia, llevarlo a la tierra donde hay bendición, donde hay vida en abundancia, ¿no? Abundante en leche y miel, porque se ha cumplido la plenitud de los tiempos para este evento. Simplemente porque llegó el momento del Señor a actuar. Esta dinámica de sacar de un lugar y llevar a otro describe muy bien la acción de Dios, sacar de Egipto, llevar a Canaán, ¿no? Y eso nos presenta la redención como un sacar de un estado de esclavitud y llevar a un estado de libertad. Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo gasta muchísima tinta de su pluma justamente para explicar esta dinámica de la redención, cómo Dios nos saca del pecado, de la esclavitud y nos lleva a un estado de gracia en Cristo. El Señor actúa de forma directa y personal en ese sentido. Es el Señor que va a sacar a Israel de Egipto y llevarlo a Canaán. Moisés es su enviado. Y es enviado a cumplir un determinado ministerio junto al pueblo que va a ser redimido. Pero como consecuencia inmediata de la revelación de su voluntad de redimir al pueblo, Dios envía enfáticamente a Moisés a Faraón, ¿no? Versículo 10. Para sacar el pueblo de Egipto, Moisés tiene que volver a sus viejos amigos, ¿no? Volver el faraón, padre de la hija del faraón, ¿no? Este faraón de cuando era niño posiblemente ya hubiera muerto. Pero su hermano mayor, su hermano egipcio mayor, era posiblemente el faraón en ese momento. Así que tenía que tratar directamente con ese hermano, con ese su hermano, o su primo, no sabemos muy bien, Ramsés II, qué parentesco tenía con Moisés como hermano o primo adoptado. Así pues, la acción está conyugada por el llamado y por el envío, y es siempre una respuesta a la visión y a la palabra de Dios, ¿no? Él tenía que hacer el camino de vuelta, enfrentarse a su antigua familia y estructura de donde ha salido, de donde ha huido por asesinato, y asumir su vocación y su lugar como el redentor, ¿no? Entre comillas, por supuesto, el redentor de Israel de Egipto. La vocación de Moisés no era para que asumiera el papel de libertador que tenía en mente, aun cuando en Egipto. Él no era un autovocacionado, él no se llamó a sí mismo para esta misión, ¿no? Menos aún el fundamentador y protagonista de su propia vocación. Él no fundamentó y él no protagonizó su propia vocación. Todo era obra de Dios. Él no podía dar su rumbo personal, su tendencia personal, sus prioridades personales a la obra que vendría, conforme mejor le pareciera, mejor le conviniera. La vocación de Moisés, por otro lado,
Era para ser el mensajero de la palabra de Dios, a pesar de la oposición y a pesar de las deficiencias personales que tenía él. Aún con toda la ciencia de Egipto, a pesar de las deficiencias personales que todos tenemos cuando nos vemos ante el Señor. De esa manera vemos que en la vocación de Moisés vemos un prototipo para diversos otros llamados que se siguieron a lo largo de la historia de la vocación de Dios a todo su pueblo, incluso los nuestros propios. La tarea que Moisés había recibido de Dios, en teoría, era la misma tarea que tanto había soñado e intentado realizar por la fuerza de su propio brazo, siguiendo sus propios instintos y usando sus propios recursos acumulados. Sin embargo, se introduce ahora un nuevo elemento que revoluciona la experiencia, el concepto, el formato y la dirección de la vocación, que es el Dios que llama. Lo que transforma totalmente el concepto y la experiencia vocacional de Moisés es que ahora Dios le está llamando. El que ahora se apodera de la misión, por tanto, es Dios, ya no es Moisés. Ya no soy yo, ya no es ninguno de nosotros. El Señor es el que se apodera de la misión y de la vocación, es el que la fundamenta. Dios es el que le da sentido de dirección, le da ritmo de acción. Ese es Dios, jamás uno mismo. Así pues, el Dios que nos elige, que nos llama, es el Dios quien nos convence de nuestros pecados, fragilidades, deficiencias, y el que nos da las habilidades, los dones, las oportunidades necesarias. Y al sentirnos completamente incapaces para la obra, y espero que eso nos pase muy a menudo, sigue siendo únicamente Dios el que nos garantiza su presencia consoladora, el que nos recibe en sus brazos, el que nos da su bendición de forma permanente. Por tanto, el llamado y el envío de Moisés acaban por configurarse como una respuesta humana a la voluntad divina, una respuesta humana a la visión de Dios. Los caminos del llamado y de la misión del Señor, de hecho, no son nuestros caminos, son los caminos de Dios. Caminemos por ellos, porque el Señor nos llama en medio de nuestras dificultades, deficiencias, pecados, orgullos y obstinaciones. Él nos perdona, Él nos transforma y Él nos capacita cada día. Seguiremos luego la próxima semana con ese tema de la vocación en la vida de Moisés. Que Dios nos bendiga. Amén.